Pero muy buenas tardes. Bendito sea nuestro Señor que nos permite estar en vivo y en directo, transmitiendo como una señal del cielo para los habitantes de la Iglesia Adventista de la Aurora, nuestros amigos que están también incorporados a esta transmisión. La señal va para el resto del país y el mundo, hermanos, transmitiendo en vivo un agradecimiento a nuestro Dios y a todos los que están en los controles que hacen maravillosamente lindo todo esto, una manera de cómo alcanzar a las personas a través de las escrituras. Siéntanse entonces totalmente bienvenidos a esta tercera entrega de este seminario titulado A la luz de las escrituras. Hoy tendremos un tema muy interesante. Bienvenidos entonces de nuevo a todos los que nos encontramos en la plataforma de Zoom, a todos los que están también en la plataforma de Facebook y también a los que se están incorporando a la plataforma de YouTube. Siéntanse como amigos en el calor de la hermandad en esta hermosa tarde de finalización de este primer día de la semana. Muy bien, a todos los que nos encontramos entonces participando, vamos a cerrar nuestros ojos para poner esto en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre poderoso y eterno, te agradecemos tu bondad, tu misericordia y poder, porque nos encontramos de nuevo delante de ti en esta oportunidad para estudiar tu palabra una vez más. Esto lo ponemos en tus manos porque eres el único que puede dirigir esta causa. Esta es tu empresa. Nosotros solamente somos medios para transmitir la verdad a la luz, a las personas, amigos y hermanos, para recordar conceptos, para abrir el entendimiento, para llevar sabiduría, Señor, venida de lo alto. Desde ahora te suplicamos tu bendición y tu cuidado para todo lo que emprendamos a partir de este momento. Bendice a cada persona que está escuchando a través de las diferentes plataformas y dales también a ellos la paz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos sin demora en esta tarde a presentar a nuestro expositor. Ahí tenemos a nuestro sonriente siempre amigo Daniel Morales Tobal. Amigo Daniel Morales es una persona de gran capacidad y sabiduría en estos temas bíblicos. Yo le conozco personalmente, pero no nos vamos a poner a hablar de nosotros, ¿verdad, Daniel? Sino de nuestro Dios en esta tarde. Así es que siéntate, Daniel Morales. El tiempo es suyo. Aquí estamos tus amigos. Hay varios que se encuentran en este momento, al menos estoy viendo a varios en la plataforma Zoom. No sé cómo estaremos en Facebook, pero aquí estamos. Que Dios te dé sabiduría, Daniel. Quiero decirle a las personas que nos están escuchando y viendo que no sé, Daniel, cómo lo vamos a hacer, si vamos a estar alternativamente haciendo preguntas o te vamos a hacer preguntas, o prefieres que las preguntas te las hagamos al final de la jornada. No sé cómo lo podemos hacer, ahí tal vez nos explicas, nosotros entenderemos y entonces nos iremos acoplando según sea su conveniencia, amigo Dani. Bienvenido entonces, un abrazo, el tiempo es suyo, mucha sabiduría del cielo. Que la pases bien, mi hermano. Amén, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos con todo el corazón en el amor cristiano y en el gozo que el Señor concede a los hijos de Dios que le han conocido. Para mí verdaderamente es un privilegio, inclusive para cualquier hombre que predica a Cristo y predica las palabras de Jesús. Es un privilegio. Hay una bienaventuranza, bienaventurados son los pies, dice la Escritura, de aquel que lleva el evangelio a los hombres, el evangelio de la paz.
La paz que solo Cristo puede dar. Y la paz que Cristo viene a traer en su reino a cada uno de ustedes, hermanos, que escucha y que quiere participar del amor poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tener una pequeña introducción al libro de Daniel. Así que yo les doy en el nombre del Señor Jesús una bienvenida. Y quiero decirte que Dios te bendiga grandemente al volver al estudio del libro profético, la palabra de Dios, y de las profecías del libro de Daniel. Quiero recordarte, estimado hermano, que a través del estudio puedes ir teniendo o escribiendo algunas preguntas, pero vamos a darle respuesta al final. Para ello, te recuerdo que el fundamento por el cual existe la Iglesia Adventista del Séptimo Día son las profecías. Los libros de Daniel y el libro de Apocalipsis presentan esta gran verdad sobre nuestra iglesia. Así que cuán importante ha sido que hayamos retomado el estudio del libro profético de Daniel, porque el tiempo está cerca y porque las profecías han sido dadas para preparar a un pueblo para recibir al Rey de Reyes en su segunda venida. La palabra de Dios es un libro profético de principio a fin. Aún la narración bíblica, aún la poesía bíblica, aún la historia bíblica contienen mensajes aplicables al futuro. La palabra de Dios permanece para siempre. Los principios por los cuales se dieron las profecías son principios eternos. De hecho, las razones por las cuales se dieron las profecías, las razones por las cuales se dan las profecías, esas razones son el testimonio que respaldan por qué fue que se dieron. Así que, por ese motivo, la palabra de Dios llama a las profecías el testimonio de Jesús. Y cito Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, cuando el ángel le dice a Juan, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. A través de los tiempos, los profetas del Señor han sido odiados. Los profetas del Señor han sido despreciados, han sido malentendidos, han sido encarcelados, han sido aserrados, han sido desterrados. Los profetas del Señor han sido muertos y sus profecías han sido despreciadas y han sido desprestigiadas. Así que los profetas del Señor siempre fueron enviados a su pueblo. El pueblo de Dios siempre ha tenido profeta. Y por despreciar los mensajes proféticos enviados de nuestro Dios a su pueblo a través de los profetas, por despreciar esos mensajes, por matar a sus siervos, el pueblo de Israel quedó sin rey. Jesús les dijo, he aquí el reino ha sido quitado de vosotros y ha sido dado a gente que produzca los frutos de él. Estoy citando Mateo 21, 43. El pecado más terrible que puso fin al pueblo de Israel como pueblo de Dios se encuentra expresado en boca del Señor Jesús
Cuando el Señor Jesús dijo, allí en Lucas 19, 41 al 44, que cuando Él llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró por ella. Aquí hay un lamento del Señor Jesucristo. Aquí Jesús llora. ¿Y sabe usted por qué fue que lloró Jesús? Ya lo vamos a ver a medida que leamos el texto. Sigamos leyendo. Jesús continuó diciendo, si tú también, sí, si tú, mi ciudad amada, la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Dios, si tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por eso lloró Jesús, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así que el pecado más terrible del pueblo de Israel, el pecado que hizo llorar a Jesús, consistió en que su pueblo no conoció el tiempo de su visitación. Jesús dijo, no conociste el tiempo de su visitación. Su problema consistió en no conocer ese tiempo profético que lo señalaba a él, de tal forma que el pueblo estuviera con sus brazos abiertos para recibirlo. Para que Israel no cayera en este pecado, se le enviaron los profetas, se le dieron las profecías para poder reconocer al Mesías cuando éste llegara. Y llegando el tiempo del Mesías, no reconocieron ni el tiempo, no reconocieron al Mesías, no reconocieron el mensaje que traía el Mesías, no reconocían las profecías que hablaba el Mesías. Por eso Jesús dijo, no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, para el tiempo del fin, también Jesús nos ha dado las profecías. Se nos ha dado el testimonio de Jesús. Por eso está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Para dar a conocer a sus siervos las cosas que han de acontecer pronto. El libro de Daniel es un libro donde se encuentran esos fundamentos para conocer el tiempo de nuestra visitación. Dios ha revelado el tiempo de su visitación a sus siervos. Es por eso que el libro profético de Daniel es un libro que es fundamento en el conocimiento profético con la esperanza que presentan las profecías en el tiempo específico que revelan para esperar a nuestro Señor Jesucristo viniendo en las nubes de los cielos. Así que cuando Jesús le reveló a Juan a través de su ángel, hablando del testimonio acerca de las profecías, le dijo para que conozcan las cosas que deben suceder pronto y la envió a través de su ángel. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es lo que dijo el apóstol Pedro. Así que también a nosotros se nos han dado las profecías. Ahí están en la palabra. Libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. A nosotros también se nos han dado los profetas, se nos han enviado los profetas, para que podamos reconocer
el tiempo de la visitación del Hijo de Dios en su segunda venida, para que podamos reconocer los tiempos, para que podamos conocer las profecías y para que podamos estar preparados para recibir al Señor a quien amamos. Es importante para Cristo que nosotros conozcamos el tiempo de su visitación. Es importante para Cristo que nosotros conozcamos el tiempo profético en que vivimos. Por eso envió su ángel para dar a conocer las cosas que han de acontecer, porque el tiempo está cerca. Y déjame decirte que ese mismo ángel que visitó a Juan en la isla de Patmos, en aquella ocasión, es el mismo ángel que visitó a Daniel y le reveló las profecías fundamentales para conocer el tiempo de la venida de nuestro Señor. Así que déjame recordarte que se estudia juntamente el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis, porque las mismas revelaciones que se le dieron a Daniel también se le dieron a Juan en la isla de Patmos. Hay algunos eruditos que han cuestionado a Daniel como profeta. Inclusive creen que Daniel no fue profeta. Creen que Daniel no existió. Creen que otro personaje desconocido fue el que escribió el libro de Daniel. Y que lo que escribió fue la historia pasada después de que ocurriera. Y por eso el libro de Daniel estaría descartado para estas personas como que no es un libro profético, sino una narración de una historia pasada. Ahora, siempre habrá gente que se opone a los profetas del Señor, pero la verdad está en boca de Jesús. Dice la Escritura, en su boca no fue hallada mentira. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús, estimado hermano, estimado amigo que me escucha, habló de Daniel. Dijo que Daniel era profeta y advirtió sobre sus profecías. En Mateo 24:15 dijo el Señor Jesús, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entiende. Así que Daniel existió. Y Daniel era profeta. Y era profeta de Dios. Y Jesús advirtió sobre sus profecías. Daniel era un joven de más o menos 17 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia junto con otros jóvenes de linaje real. Nació en el seno de una familia acomodada que vivía en Palestina, más o menos en el año 622 antes de Cristo. Y su infancia la vivió en Judea, o sea, en Judá. Su vida adulta la vivió entonces en Babilonia, cuando fue llevado cautivo. Hoy conocemos este lugar de Babilonia que se encuentra ubicado, las ruinas de Babilonia, en Irak, en lo que nosotros conocemos como el Medio Oriente. Cuando Daniel nació, estaba ocurriendo en el mundo un cambio político de gran envergadura conforme a las profecías que se estaban dando. Asiria, que había gobernado el Medio Oriente por casi 300 años, estaba llegando a su decadencia.
y estaba surgiendo, cogiendo fuerza el reino de Babilonia en ese tiempo. El reino de Babilonia también se le conoce como el reino acadio y también se le conoce como la tierra de los caldeos. Nimrod fue el que fundó Babilonia, según Génesis capítulo 10, y fue donde se construyó también la torre de Babel. Así que cuando Babilonia, en su hegemonía por conquistar el mundo, cuando estaba cayendo a Siria, en el año más o menos el año 605, Babilonia destruyó una guarnición militar egipcia en una batalla conocida como la lucha en Carquemis, lo que hoy es Turquía. En ese tiempo, Jerusalén, Judá, estaban aliados a Egipto. Pero al destruir Babilonia, esa guarnición egipcia, entonces le quedó el camino abierto para conquistar Jerusalén, y así lo hizo. Así que Babilonia destruyó la guarnición egipcia y se fue en busca de la conquista de Jerusalén. El reino de Judá, la patria del profeta Daniel, constantemente ellos estaban tratando de aliarse con Egipto para protegerse de Babilonia. Pero Nabucodonosor conquistó Jerusalén, ampliando su imperio en el año 605 y obligó a Joacim, rey de los judíos, a quebrantar su alianza con Egipto y firmar un pacto de paz con Babilonia. Pero cuando Nabucodonosor se fue, Joacim renovó su relación con Egipto. Entonces Babilonia regresó, sitió Jerusalén y en castigo se llevó a muchos jóvenes, entre los cuales estaba Daniel. Es lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 1. Estimado hermano que me escucha, entre los libros proféticos de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, destaca el libro de Daniel. Es un libro corto entre los profetas mayores. Para los adventistas del séptimo día es el libro profético fundamental en el Antiguo Testamento. El libro profético es el más importante, es el más estudiado de los 16 profetas mayores y menores del Antiguo Testamento. En el libro de Daniel, se encuentran verdades fundamentales para la preparación de los hombres para recibir al Señor Jesús en gloria. En el libro de Daniel se encuentran verdades que toda alma está llamada a conocer. En el libro de Daniel hay verdades que son el fundamento para comprender las profecías. Verdades que se extienden hasta la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino eterno del Señor Jesús. Verdades que muestran el curso de la raza humana. Verdades que revelan cuál es el verdadero pueblo de Dios en la tierra. El pueblo que ha sido llamado a reparar los portillos y verdades de los que se han apartado de las santas escrituras. Sus profecías, las profecías de Daniel, han sido reveladas para que todo hombre conozca el tiempo en el cual vivimos y nos preparemos para recibir a Cristo en su reino. Las escrituras dicen, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. El libro de Daniel
relata los acontecimientos que han de ocurrir en el mundo, relata los reinos que existirían en el mundo hasta la segunda venida de Cristo, relata la caída de la Iglesia católica, sus persecuciones contra el pueblo de Dios, relata la liberación del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Es el fundamento para entender quién es la bestia que se menciona en el libro de Apocalipsis. Es por eso que es fundamental el conocimiento del libro de Daniel. Este libro profético es el libro que el pueblo de Dios ha sido llamado a estudiar en el tiempo del fin. Quiero volverlo a repetir. El libro de Daniel, juntamente con el libro de Apocalipsis, es el libro que ha sido llamado a estudiar en el tiempo del fin, porque está escrito que sus profecías serían comprendidas en el tiempo del fin. El espíritu de profecía dice que cuando los libros de Daniel y Apocalipsis se entiendan mejor, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta y recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que la mente y el corazón serán impresionados con el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Así que es una bendición que usted reviva el estudio de las profecías. De hecho, hay una bendición en la palabra del Señor con relación al testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. La bendición es: bienaventurado todo aquel que lee, todo aquel que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando dice esta profecía, no solo se refiere a las profecías apocalípticas, las que están en Apocalipsis, puesto que las profecías apocalípticas son las mismas profecías del libro de Daniel, y ambos se sustentan a sí mismos. Es por eso que la bendición para el estudio profético ha sido dada por el mismo Señor Jesucristo. El espíritu de Jesús siempre fue un espíritu de investigación profética. Ese espíritu siempre estuvo en sus siervos, los profetas. Cito la escritura, el libro de Pedro, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor así en el versículo del 10 en adelante, que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo. Repito, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Y el Espíritu de Cristo es un espíritu de investigación, de conocer el tiempo. Los profetas se dieron a escudriñar la Escritura para conocer la persona que venía a cumplir los tiempos proféticos señalados en las Escrituras. El tiempo que tenía que aparecer el Mesías. Ese es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu que le ha dado a sus siervos. Y por eso dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, para pronto. ¿Por qué
que ha dado a sus siervos ese espíritu de conocer el tiempo de su visitación. El espíritu de Jesús estuvo en los siervos, sus profetas, para conocer el tiempo de su visitación en su primera venida. Las profecías de Daniel apuntan el tiempo de la visitación de Cristo en su segunda venida. De hecho, presenta la historia en boca de Daniel revelada por nuestro Dios en aquel sueño. El curso de la historia hasta el establecimiento del reino de Cristo, llevando a los hombres a conocer el tiempo de su visitación. A Cristo le interesa que su pueblo comprenda a través de las profecías el tiempo que vivimos, para que no nos pase igual como les pasó al pueblo de Israel en aquella ocasión. Quiera Dios, estimado amigo que me escuchas, que al iniciar nuevamente con el estudio de los libros proféticos de Daniel y del Apocalipsis, pueda venir sobre ti ese espíritu de Dios, de investigación, de estudio, de escudriñar la escritura. Jesús dice, porque allí a vosotros os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No sin antes terminar con esta advertencia. Dice la escritura en boca de Pedro, en Pedro, capítulo segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 en adelante, dice la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que el verdadero propósito de las profecías, el verdadero propósito de la palabra profética más segura, es que el lucero de la mañana, que es Jesucristo, salga en nuestros corazones. De hecho, no tendría ningún sentido el conocimiento profético sin una experiencia real con Jesucristo y al final ser perdidos para siempre. Así que el propósito fundamental de la Escritura es que Jesucristo sea formado en el hombre. El propósito fundamental de las profecías es que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Dios te bendiga y te ayude a prepararte con estos estudios que hemos de continuar en estos cursos, y que el Señor nos ayude, hermanos, a prepararnos para su pronto regreso. Bendiciones. Gloria a Dios, hermano Daniel, qué interesante introducción la que usted hace. No sé si tenemos preguntas. Los que estamos en Zoom directamente podemos hacer unas 2 o 3 preguntas. No sé, los que están en los controles, si hay preguntas en Facebook. Si no, entonces vamos a iniciar las preguntas directamente aquí desde la plataforma de Zoom. Algunos hermanos que están en la plataforma de Zoom, más o menos tenemos varios participantes, pero queremos saber si hay alguno que tenga algunas preguntas que le puedan hacer a nuestro expositor después de esta introducción del libro de Daniel. A ver, hermanos. ¿Alguna pregunta? Daniel, mientras tanto, ¿cómo sintió este primer tema introductorio? Para mí es un gozo saber que el pueblo de Dios despierta nuevamente al estudio del libro de Daniel y del Apocalipsis.
Es necesario conocer las cosas que han de ocurrir pronto. Ahora, esa es, este, ese es el concepto que presenta Jesús. Jesús dice, para que ustedes conozcan las cosas que han de acontecer. ¿Por qué? Porque juntamente con las cosas que van a acontecer otras cosas que van a simular las cosas que van a acontecer. Y si yo no conozco realmente las cosas que van a acontecer, y si yo no conozco las cosas como van a acontecer, entonces podría ser engañado. Jesús mismo advirtió sobre esto. Él dijo que aún los mismos elegidos podrían ser engañados. Es necesario tener entonces un conocimiento, que dedicarse al estudio de las Escrituras para poder permanecer en la verdad. De hecho, Jesús también dijo que mi pueblo fue disperso. Se produce una dispersión del pueblo, se produce desunidad del pueblo, se produce un escándalo en el pueblo, se produce la derrota del pueblo cuando le falta el conocimiento profético. Es necesario, inclusive una de las características del pueblo de Dios es que siempre ha tenido profeta en medio de su pueblo. Dios nunca dejó a su pueblo sin profecía, nunca. Y esta es una característica del verdadero pueblo de Dios. Y por eso es que somos llamados a escudriñar la Escritura. Es necesario escudriñar la Escritura para poder tener el conocimiento entre el bien y el mal, la verdad y el error. Que Dios nos ayude en cuanto a eso. Excelente, Dani, excelente, Daniel. ¿Algún hermano, insisto, que esté en esta plataforma de Zoom, que pueda hacer alguna pregunta? No sé si tenemos, veo varias visitas, varios nombres particularmente que no conocemos, pero que son nuestros amigos. Entendemos que también fuera de Costa Rica se está escuchando esta transmisión. Es la oportunidad de poder hacer unas preguntas. Al fin y al cabo, que esta programación dura 1 hora, o sea, hemos de cortarla a las 6:30. Por lo tanto, todavía tenemos algunos minutos, Daniel. Entre tanto, te hacen alguna pregunta, algunos hermanos, no sé. Quisiera, usted tocó algo de la geopolítica que había en los tiempos de Daniel, ¿verdad? Sí. Estaba desarrollándose ahí eventos de la geopolítica. Dice la Biblia que ¿qué fue lo que será? ¿Verdad? Hay una palabra que dice lo mismo que será, lo mismo que ahora es. Sí. Podríamos decir entonces que se están haciendo algunos movimientos en la geopolítica en este tiempo final. Parecido, ¿no es cierto, Daniel? La profecía de Daniel habla en forma contundente acerca de la última nación que se divide en 10 reinos, ¿verdad? En su hegemonía, en su gobierno actual, hasta el tiempo del fin. Dentro de estos sistemas de gobierno, es donde se levanta otro sistema religioso de gobierno. Y este sistema se ha mantenido hasta el día de hoy. Las profecías se han venido cumpliendo exactamente como la Escritura lo ha mencionado. Es por eso que el libro de Daniel presenta la caída y el levantamiento de los reinos de una forma contundente hasta la segunda venida de Cristo. Y por supuesto, actualmente se están dando a vista profética cumplimiento de los reinos mencionados en el libro de Daniel hasta el día de hoy. Y el pueblo de Dios debe llevar su atención a este hecho poderoso que el Espíritu Santo dejó establecido ahí para que nosotros conozcamos y sepamos el desarrollo del último poder en estos reinos hasta la segunda venida de Cristo, para que podamos conocer la verdad y estar apercibidos
cuando estas cosas comiencen a finalizar. Estamos verdaderamente en un proceso político religioso que ha cogido un auge y una fuerza tremenda según las Santas Escrituras. Pero no quisiera, digamos, adelantarme porque, digamos, ya en el estudio número 2 o 3 vamos a hablar de este poder político religioso mencionado en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero sí, el auge político actual, específico, está mencionado en las Escrituras. Y menciona específicos, reinos específicos. No menciona una cantidad de reinos que gobiernan en este mundo actualmente. Sí mencionan reinos específicos que son los que van a estar, los que van a determinar la señal específica que se menciona en la Escritura, en las profecías, para que nosotros podamos conocer lo que ha de ocurrir a través de estos reinos. Muy bien, excelente, Daniel. Insistimos, entonces, no sé si hay alguna pregunta que podamos hacerle a nuestro expositor de lo que él acaba de presentar como una introducción a las fascinantes profecías del libro de Daniel, como él dijo también, que son la base fundamental para el libro de Apocalipsis. No sé si hay alguna consulta, nuestros hermanos ancianos de la iglesia que tal vez querrán hacerle alguna consulta a nuestro hermano Daniel. Ahora es la oportunidad, ¿verdad? Recordemos que estamos ya a pocos minutos, más o menos como entre 13 y 14 minutos para cerrar la transmisión, pero si no hay ninguna pregunta, pues la podremos cerrar en cualquier momento. Sin embargo, insistimos, no sé si hay alguna pregunta por el Facebook, vía YouTube. Hola, buenas tardes. Adelante, hermano, adelante. Sí, yo quisiera hacer una pregunta, tal vez es un poquito, digamos, como tiene su truquito, pero digamos, para muchas veces esto tiene como mucha simbología, tiene como mucho detalle, no es tan explícito, y esto es mucho de la mente, pues, de un ser infinito que nos dio esa inspiración. Pero tal vez me gustaría que el hermano Daniel pudiese comentar cuál es su perspectiva, por qué piensa él que Dios dio este mensaje de esta manera, digamos, como escondida, como una clave. ¿Por qué razón es que todo está escrito como en clave? Esa sería mi consulta. Ok, sí, hermano, Dios lo bendiga. Gracias por la pregunta. Una de las características de nuestro Señor es que el Señor siempre ha hablado a través de símbolos. Inclusive, el Señor Jesús siempre habló a través de parábolas, utilizando símbolos, mensajes. Yo creo, hermano, que el Señor, nuestro Dios, lo hace así para que nosotros podamos investigar, podamos escudriñar la palabra. Dice que la palabra de Dios es como un tesoro escondido. Entonces viene a la mente, yo me lo imagino un baúl cargado de muchos tesoros, ¿verdad? Pero que está escondido. Y que se le dice al hombre, mira, hay un tesoro escondido que debes buscar. Si lo encuentras, vas a hacer y vas a encontrar las riquezas más maravillosas. Probablemente Cristo y nuestro Dios quiere darnos algunas lecciones cuando Él elige a los animales y cosas. Cuando el Señor trajo salvación a través del mensaje de Noé al principio, el mundo se endureció tan terriblemente que solo fueron salvos 8 personas, pero también el Señor salvó a los animales. Salvó animales, reemplazándolos por aquellas personas que no quisieron salvarse. El hombre ha caído muy bajo. Inclusive las vacas antes de echarse doblan las rodillas. El hombre
no dobla las rodillas y se vuelve menos que un animal. Yo creo que son como lecciones que el Señor le da al ser humano para que descubran aquellas cosas en estas simbologías. Un mensaje más grande de lo que nosotros vemos a simple vista. Hay características de los animales que menciona, por ejemplo, el libro de Daniel, que tiene que ver con la conducta del hombre. Es interesante, por ejemplo, inclusive que cuando se habla de la imagen, es una imagen humana. Y se habla de diferentes materiales, diferentes situaciones. Dios revela a través de estas cosas características humanas, características del hombre, expresadas en los animales. Lo hace como para expresar el carácter de la humanidad, hasta dónde está cayendo la humanidad. Y presenta en este caso la alternativa a través de su reino en Cristo Jesús cuando se ha establecido. Yo creo, hermano, entonces, que el Señor tiene un propósito de revelar el carácter de la humanidad a través de todas estas cosas que Él presenta ahí. Es importante que tomemos en cuenta estos aspectos. Muy bien, Excelente. muchas gracias. Excelente, hermano Alexis, por esa pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. Repito, los que están ahí en los controles master, si tienen alguna pregunta venida del Facebook, entonces oraríamos para cerrar la transmisión en esta tarde. ¿No tenemos preguntas más? Hermanos, bueno, aquí está diciendo nuestra hermana Kenia, poderosa explicación, hermano, dice nuestra hermana Kenia de nuestra iglesia adventista de la Aurora. Le dice a usted, hermano Daniel, poderosa explicación. Y bueno, Amén, hermano. Esta es la primera charla. Esta es la primera charla que tenemos con usted. Estamos a abril 11. Faltan 3 domingos más, si Dios así lo permite, que nos expondrá usted la palabra. El próximo domingo 18 de abril, el domingo 25 de abril y el 02 de mayo sería entonces, hermano Daniel Morales Tobal, la oportunidad, si Dios así lo permite, para continuar presentando las Sagradas Escrituras. Más bien, adelántenos cuál va a ser el tema de hoy en 8 días, cuál va a ser como el centro del tema, para que tengamos la oportunidad de esperarlo, si el Señor así lo permite. ¿Cómo no? El próximo tema, vamos a tocar ya directamente el capítulo 1 del libro de Daniel. Vamos a tocar algunos principios del capítulo 1 del libro de Daniel. Así que yo les invito a que si ustedes pueden leer el capítulo, para que ya tengan la base, la idea de lo que vamos a mencionar. Hay muchas cosas en el libro del capítulo 1 de Daniel, pero por el tiempo que tenemos, no se puede tocar mucho, o sea, tenemos que hablar como muy general de las cosas. Pero creo que vamos a tocar el fundamento, un fundamento poderoso en que se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 1, y que muchas veces nosotros lo estamos pasando por alto. Lo digo porque inclusive el libro de Daniel se ha dividido en 2 grandes secciones, las secciones del capítulo 1 al capítulo 6, como historia o narrativa, y del capítulo número 7 en adelante a capítulo 12 como libros proféticos. Y yo quisiera llamarles la atención un poquitito sobre esto a los capítulos del 1 al 6, ¿verdad? Porque aunque sean determinados que son como narrativas, profecías cumplidas, etcétera, quisiera llamar la atención a lo siguiente. Las profecías cumplidas son el fundamento de los juicios de Dios. De hecho,
le dicen al hombre sobre qué base es que Dios juzga las cosas. Y esos principios con que el Señor juzgó las cosas es el mismo principio que se mantiene para seguir juzgando las cosas. Los juicios, las palabras de esperanza que se mantienen en las profecías que fueron cumplidas, todavía permanecen. De hecho, son aplicables hasta el último momento. Tienen que ver con la conducta, tienen que ver con la moral, tienen que ver con la forma en que Dios va a juzgar a los hombres. Por lo tanto, es fundamento las profecías cumplidas. De hecho, dice la Escritura que la palabra de Dios permanece para siempre. Los principios que se encuentran en las profecías no han terminado, se han cumplido, pero las razones por las cuales se cumplieron se mantienen, se mantendrán para siempre. Es por eso que se le llaman el testimonio de Jesús. Eso es lo que respalda el por qué Jesús dio las profecías o por qué nuestro Dios actuó de esta o de otra forma. Eso se mantiene para siempre porque esa misma forma es la que va a mantenerse para seguir dando juicio a los hombres hasta el fin. En otras palabras, si Dios emitió un juicio en el pasado, no significa que ahora ese mismo principio que emitió no lo estaría aplicando en la actualidad. Por supuesto que sí. Los principios eternos de Dios son revelados en las profecías. Excelente, Daniel. Se nos está pidiendo aquí que si es posible puedas dar los versículos que pudiste ahí mencionar a lo largo de esta exposición. No sé si es posible volverlos a repetir ahorita mismo, no? tal vez a manera de lista y de una forma ahí no? específica, sí. Mientras, no sé si ya los tienes por ahí, Daniel. Sí, el primer texto que citamos fue el libro de Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3. Apocalipsis acerca 1, de las profecías, ¿verdad? Después estuvimos citando el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21. ¿Ok? Después podemos anotar Apocalipsis 19:10, acerca del testimonio de Jesús. Después podemos anotar también el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 43 en adelante. Es donde se le quita el reino al pueblo de Israel y se le da a gente que debe dar los frutos del Señor. Lucas, capítulo 19, versículo 41 al 44. Es donde se dan las razones por las cuales Jesús llora. Jesús llora porque el pueblo de Dios no conoció el tiempo en que él apareció. De hecho, el Espíritu de Profecía, tomando este texto, dice que sería una criminal indiferencia. Así que el libro de el conflicto de los siglos. De luz a través de las tinieblas. Una criminal indiferencia. Que nosotros que ahora tenemos mucha luz con relación a nuestra próxima visitación, también seamos encontrados como se encontró Israel en el primer momento, ¿verdad? Prácticamente serían los textos que se utilizaron. Pueden poner también Mateo 24:15, acerca de Jesús dando testimonio acerca de Daniel como profeta. Okay, la palabra del Señor. El Señor Jesús menciona que Daniel es profeta, inclusive advierte a los hombres sobre las profecías que Daniel ha hablado a través de boca del Señor. Excelente, Daniel. Bueno, entonces vamos a saludar a todas las personas que se encuentran conectadas aquí en la plataforma de Zoom. Entendemos que hay personas que están en el extranjero, más allá de las fronteras de nuestro país, sintonizando. Yo no tengo muy claro, entiendo que el hermano John está en México, en una iglesia
muy bonita en una región allá en la República Mexicana. Saludos a nuestro hermano John, ahí está acompañado, muy bien acompañado, por cierto. Entonces, saludos a nuestro hermano. No sé si tenemos más audiencia más allá de las fronteras del país, pero también los saludamos a los hermanos y hermanas, amigos que están ahí fuera del país y los que estamos conectados también dentro de estas fronteras. Ana Obregón, por aquí tenemos a Evelyn de Santos, la Iglesia Adventista de Versalles, que me imagino que es la que hemos dicho en México. Tenemos a Katia, nuestra hermana Kenia López, a nuestra hermana Liz, a Marjorie, que es la esposa de nuestro hermano Dani, a nuestra hermana Lorna, está conectada también, Ana Obregón, sí, yo creo que ya la mencioné, etcétera. Hermanos, tenemos varias personas conectadas en la plataforma Zoom, a los cuales le damos un abrazo fraterno, un saludo, y les extendemos la gran invitación para de hoy en 8, si el Señor lo permite, con la continuación de estos hermosos temas. Vamos a orar para despedirnos entonces de este hermoso evento. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Nos despedimos de ti, mas no de tu presencia. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, poderosos tus caminos. Bendice mucho a Dani Morales, su vida personal, familiar, como padre, como comerciante, sus actividades personales. Guárdale, bendícele mucho, dale muchos éxitos, Padre bendito. Y también, Señor, bendice a cada una de las personas que están conectadas en esta plataforma de Zoom, los que están en Facebook y los que están viendo o van a ver esta grabación por YouTube. Gracias, Señor, por los que están en los controles master, haciendo posible que esta transmisión salga en vivo y en directo, que es un milagro. Los has usado para que puedan hacer las cosas como corresponden desde el punto de vista técnico. También agradecemos a las personas líderes de la Iglesia Adventista de la Aurora que han permitido que tú, a través de ellos, Señor, te has manifestado para que estos hermosos seminarios puedan continuar, que podamos seguir con los conceptos sagrados de tu palabra, recordándolos a través de las maravillosas exposiciones que se han dado hasta aquí y que se seguirán dando, para la cual te pedimos una bendición especial desde ya. Gracias por todas tus bondades, Señor, que has dado en plenitud. Nos despedimos entonces de este momento, mas no de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludos, hermanos, bendiciones entonces, Dios y que les el bendiga Señor grandemente. les continúe guardando. Gracias a todos. Amén. Bendiciones. Cerramos la Amén. transmisión. Gracias.